Una tarde gris de invierno, cuando el sol ya se ocultaba tras las montañas cubiertas de nieve, un solo ladrido rasgó el silencio denso que reinaba sobre el bosque helado. No era un ladrido común, de esos que anuncian la llegada de alguien o expresan alegría, sino un sonido ronco y doloroso, que resonaba entre los pinos helados, árboles antiguos que se erguían como imponentes centinelas guardando secretos milenarios. El artesano Antonio García paró lo que estaba haciendo, sus manos callosas aún sujetando el buril con el que esculpía pacientemente un trozo de cedro aromático. Tenía 30 y pocos años, cabello castaño ya salpicado de prematuras canas y ojos color miel que llevaban la melancólica quietud de quien ha elegido vivir aislado del mundo. Su cuerpo musculoso, moldeado por años de trabajo manual y caminatas por la montaña, estaba acostumbrado al frío cortante y a la soledad de su modesta casa construida con sus propias manos al borde del precipicio, pero en ese momento sintió un escalofrío diferente recorrer su espina dorsal. Había algo en ese sonido, una urgencia primitiva, un grito de auxilio que parecía confrontar directamente su mayor conflicto interno. El miedo paralizante a apegarse de nuevo a cualquier ser vivo, una profunda y antigua cicatriz dejada por un abandono que le había hecho retroceder de cualquier forma de conexión verdadera. La casa del artesano era su santuario, un refugio acogedor pero espartano, donde el persistente olor a cedro y resina de pino se mezclaba con el aroma del café, siempre fresco en la cocina de leña. Las paredes de madera maciza exhibían sus creaciones más refinadas, esculturas de animales del bosque tan realistas que parecían a punto de cobrar vida, máscaras tribales inspiradas en las leyendas locales y muebles rústicos que vendía bien en la feria mensual del pueblo. Era conocido en la región por su excepcional habilidad con la madera, su aguda observación de los patrones de la naturaleza y su inquebrantable resiliencia ante los rigurosos inviernos que transformaban la montaña en un desierto blanco e implacable. Pero bajo esa apariencia de fuerza y autosuficiencia, su alma cargaba una soledad autoimpuesta, un vacío que ni siquiera sus obras de arte podían llenar completamente. El ladrido sonó de nuevo, más débil esta vez, como si el animal estuviera perdiendo las fuerzas. Antonio García dudó un momento, el conflicto interno librando una batalla feroz en su pecho. Parte de él quería ignorar el sonido, encerrarse de nuevo en su fortaleza de soledad donde nada pudiera herirlo. Pero había algo en ese ladrido desesperado que tocó una cuerda silenciada, hacía mucho tiempo en su corazón. Cogió su abrigo de piel de cordero, una linterna potente y una mochila con suministros básicos de emergencia. Hábito adquirido tras años viviendo en las traicioneras montañas. Siguió el sonido a través de la nieve que ya le llegaba a las rodillas, el viento cortante azotando su rostro, mientras avanzaba entre los árboles que crujían bajo el peso del hielo acumulado. La visión que encontró fue verdaderamente desoladora. Bajo un roble centenario cuyas ramas retorcidas formaban una especie de refugio natural, yacía un perro de gran tamaño, probablemente un pastor alemán mezclado con alguna raza de montaña. Su pelaje, otrora dorado, estaba cubierto de nieve y hielo, formando cristales que brillaban bajo la tenue luz del atardecer. La pata delantera derecha presentaba una herida profunda, ya parcialmente congelada por el frío extremo, y el animal temblaba violentamente, luchando contra la hipotermia que amenazaba con arrebatarle la vida. Sus ojos, de un tono ámbar profundo, como la miel silvestre, miraban al artesano con una mezcla compleja de desconfianza, miedo y una esperanza tan frágil que rompía el corazón. La ventisca comenzaba a intensificarse, los copos de nieve danzando en remolinos furiosos, prometiendo sepultar a cualquier criatura desprotegida bajo su mortal manto. Antonio García se acercó con la cautela de quien conoce los peligros de un animal herido y asustado. El perro, incluso en su estado debilitado, logró levantar la cabeza y gruñir débilmente, un conmovedor recordatorio del instinto de supervivencia
que lo mantenía alerta incluso al borde de la muerte. Con movimientos, lentos y deliberados, el artesano sacó de la mochila un trozo de carne seca de venado que guardaba para emergencias. Partiéndolo en pequeños pedazos, puso un trozo en la nieve, a una distancia segura, y retrocedió unos pasos, agachándose para parecer menos amenazador. El perro olfateó el aire, la guerra entre el hambre y el miedo evidente en cada músculo tenso de su maltratado cuerpo. Tras largos minutos que parecieron horas, el hambre venció, y se arrastró dolorosamente hasta la comida, devorándola con una voracidad que hablaba de días sin alimentación adecuada. El proceso de ganarse la confianza del animal fue lento y delicado como el florecimiento de una flor alpina en primavera. El artesano utilizó sus rudimentarios conocimientos de hierbas medicinales y cuidados básicos de animales, conocimientos adquiridos a través de años observando la fauna local y conversando con el viejo curandero del pueblo que había muerto 2 inviernos atrás. Improvisó una camilla con ramas y su abrigo, y con infinita paciencia logró transportar al perro herido a su casa. Los primeros días fueron un verdadero desafío que puso a prueba cada gramo de su determinación. El perro se negaba a alimentarse adecuadamente, mostraba pánico con cualquier movimiento brusco y aullaba bajito durante la noche, sonidos que resonaban la soledad que el propio artesano conocía también. Con una paciencia que él mismo desconocía poseer, Antonio García cuidó meticulosamente las heridas del animal. Preparó cataplasmas con hierbas de la montaña que su abuela le había enseñado a identificar cuando era niño, árnica para reducir la inflamación, caléndula para acelerar la cicatrización y manzanilla para calmar. Aplicaba compresas tibias para mejorar la circulación en la pata herida, siempre murmurando palabras suaves en un tono que no usaba hacía años. Lentamente, como el hielo derritiéndose bajo el sol de primavera, el animal comenzó a responder. Primero fue un movimiento vacilante de la cola cuando el artesano entraba en la habitación. Después, permitió una caricia suave en la cabeza, cerrando los ojos y suspirando profundamente, como si finalmente pudiera bajar la guardia. Era una señal sutil pero poderosa de que la confianza, esa flor rara y preciosa, estaba comenzando a brotar en el árido suelo del miedo y la desconfianza. El artesano bautizó al perro con el nombre de Atlas, en homenaje a la imponente montaña, donde lo había encontrado y que parecía cargar el peso del cielo en sus picos nevados. La presencia de Atlas, inicialmente vista como una carga temporal, rápidamente se transformó en una reconfortante rutina que trajo nueva vida a la silenciosa casa. El perro se recuperaba día a día, ganando peso y fuerza, su pelaje volviendo a brillar con salud. Sus orejas, antes caídas con desánimo, ahora se erguían atentas al menor sonido. Comenzó a seguir al artesano por la casa, manteniendo siempre una distancia respetuosa pero constante, como una sombra fiel y protectora. El vacío que antes llenaba las habitaciones fue sustituido por el sonido de patas en el suelo de madera, respiración caliente en las mañanas frías y ocasionales ladridos de satisfacción cuando el artesano preparaba las comidas. Con el paso de las semanas, se estableció una rutina que trajo estructura y un propósito renovado a los días del artesano. Las mañanas comenzaban temprano, con Atlas despertándolo gentilmente con el hocico húmedo, ansioso por el desayuno y el paseo matutino. El artesano descubrió que el perro poseía una notable inteligencia, aprendiendo comandos complejos con facilidad y demostrando una impresionante capacidad para leer sus emociones. Cuando el artesano estaba particularmente melancólico, recordando fantasmas del pasado, Atlas se acercaba silenciosamente y apoyaba la cabeza en su regazo, ofreciendo consuelo sin palabras. Era como si el animal comprendiera el silencioso lenguaje del dolor y ofreciera su propio tipo de cura. La primera gran vuelta sutil ocurrió en una mañana particularmente clara, cuando el artesano decidió llevar a Atlas a conocer la parte más alta de su propiedad.
donde crecían pinos centenarios y la vista alcanzaba kilómetros de montañas cubiertas de nieve. Atlas, que hasta entonces caminaba obedientemente al lado del artesano, de repente se detuvo, las orejas erguidas y el cuerpo tenso. Comenzó a cavar frenéticamente en un punto específico cerca de una gran roca cubierta de musgo. El artesano, intrigado, le ayudó a excavar, y para su sorpresa encontraron los restos de un antiguo campamento, con objetos que databan de décadas atrás. Entre los artículos había un diario mohoso, parcialmente legible, que contaba la historia de un explorador que se había perdido en las montañas. Las últimas entradas hablaban de haber oído lobos y de dejar comida para un cachorro herido que había encontrado. El artesano se dio cuenta con un escalofrío de que Atlas podría ser descendiente de ese cachorro, y que su rescate completaba un círculo iniciado generaciones atrás. Los meses de invierno fueron pasando, y el vínculo entre el hombre y el zen perro se profundizaba como raíces penetrando el suelo rocoso de la montaña. Atlas demostró ser no solo un compañero leal, sino también un guardián natural de la propiedad. Sus sentidos agudos detectaban la presencia de animales salvajes mucho antes de que representaran cualquier peligro, y sus ladridos diferenciados comunicaban si se trataba de un ciervo inofensivo, un oso curioso o algo más amenazador. El artesano, a su vez, encontró en Atlas no solo un amigo, sino un catalizador para su propia curación emocional. Las barreras que había erigido alrededor de su corazón comenzaron a derrumbarse, ladrillo a ladrillo, bajo el poder transformador del amor incondicional. La primavera llegó como una explosión de vida y color, después de los largos meses de monocromático blanco. La nieve se derritió gradualmente, revelando la tierra fértil debajo, y los primeros brotes verdes comenzaron a surgir. Atlas, ahora completamente recuperado, era la encarnación misma de la vitalidad. Corría por los campos recién descubiertos con la alegría de un niño, persiguiendo mariposas y revolcándose en la hierba nueva. El artesano frecuentemente detenía su trabajo para observarlo, una genuina sonrisa iluminando su rostro por primera vez en años. Era como si toda la montaña hubiera despertado de un largo sueño, y con ella, el adormecido corazón del artesano. Fue durante una de esas idílicas tardes de primavera cuando ocurrió la segunda gran vuelta, esta vez de impacto. El artesano había decidido visitar el pueblo para vender algunas de sus piezas y comprar suministros. Atlas, como siempre, lo acompañaba fielmente. Al pasar por la plaza central, donde la fuente centenaria brotaba agua cristalina de las montañas, Atlas se agitó repentinamente. Su pelaje se erizó, y un gruñido bajo y amenazador emanó de su garganta. El artesano siguió la mirada del perro, y vio a un hombre elegantemente vestido, con ropa demasiado cara para aquel sencillo pueblo, conversando con el alcalde. Había algo en la forma en que Atlas reaccionaba a aquel hombre que hizo que el artesano sintiera un escalofrío en la espina dorsal. El perro no solo mostraba agresividad, sino también miedo, una combinación que el artesano nunca había visto antes. El hombre era Vincent Blackwood, un promotor inmobiliario conocido en toda la región por su desmedida ambición y métodos cuestionables. Su imperio se había construido sobre las ruinas de comunidades tradicionales, transformando paraísos naturales en exclusivos complejos turísticos para los ultrarricos. Su presencia en el pueblo no era casualidad. Olfateaba oportunidades como un buitre carroña, y las tierras prístinas alrededor de la montaña eran su nuevo objetivo. El artesano descubrió a través de conversaciones susurradas en la taberna que Blackwood estaba discretamente comprando propiedades, aprovechándose de familias endeudadas y ancianos sin herederos. Su plan era ambicioso y devastador: construir un complejo turístico de lujo que transformaría completamente el carácter de la región. La tercera vuelta sutil vino cuando el artesano, intrigado por la extrema reacción de Atlas, decidió investigar más sobre Blackwood. Descubrió a través de una conversación con María,
la bibliotecaria del pueblo que guardaba la memoria histórica del lugar, que años atrás había habido informes de perros de raza abandonados en la montaña durante el invierno. Algunos decían que eran animales de una perrera ilegal que Blackwood había mantenido en sus primeros intentos en la región, abandonados cuando el negocio se volvió inconveniente. La conexión era tenue pero perturbadora y explicaría la reacción visceral de Atlas. El artesano sintió el antiguo miedo al abandono resurgir con fuerza renovada, pero ahora no era solo por sí mismo. La idea de que Atlas pudiera haber sido víctima de la crueldad de Blackwood despertó en él un sentimiento protector feroz. Por primera vez en años, sintió rabia genuina, una emoción que creía haber enterrado junto con sus otras vulnerabilidades. Decidió que no permitiría que Blackwood destruyera no solo el hogar que había construido, sino toda la comunidad que, incluso a distancia, respetaba y valoraba. Durante las semanas siguientes, una figura inesperada comenzó a aparecer regularmente en la propiedad del artesano. Era una joven veterinaria llamada Elena, que se había enterado a través de la red de chismes del pueblo sobre el rescate de Atlas y había venido a ofrecer sus servicios. Elena tenía el pelo negro como el ala de un cuervo, ojos verdes que brillaban con inteligencia y compasión, y manos delicadas pero firmes que hablaban de años cuidando criaturas heridas. Su primera visita fue profesional, examinando a Atlas con eficiencia clínica, pero había algo en su manera gentil de tratar al perro que llamó la atención del artesano. La primera de las 5 aproximaciones románticas cruciales ocurrió cuando Elena, después de examinar a Atlas, se volvió hacia el artesano con una cálida sonrisa y dijo que rara vez veía a un animal tan bien cuidado por alguien sin formación formal. El elogio, simple pero sincero, conmovió al artesano de una manera inesperada. Se sonrojó ligeramente, murmurando algo sobre instinto y observación, pero Elena no pareció convencida. Ella vio más allá de la fachada de rudeza, reconociendo la gentileza y dedicación que intentaba ocultar al mundo. El segundo momento crucial llegó semanas después, cuando Elena regresó para una visita de seguimiento. Trajo consigo un antiguo libro sobre medicina veterinaria tradicional, diciendo que pensó que podría resultarle interesante, dado su conocimiento de hierbas medicinales. Era un gesto considerado que mostraba que había prestado atención no solo a Atlas, sino también al propio artesano. Él aceptó el regalo con manos que temblaban ligeramente, conmovido por la consideración. Hojearon el 160 libro juntos, sus cabezas cerca mientras Elena señalaba ilustraciones de plantas medicinales, su suave perfume a lavanda, mezclándose con el omnipresente olor a madera y resina de la casa. La presencia de Elena comenzó a convertirse en una constante agradable en la vida del artesano. Ella lo visitaba regularmente, siempre con el pretexto de verificar la salud de Atlas, pero las visitas invariablemente se extendían a largas conversaciones sobre todo y nada. Descubrieron sorprendentes intereses comunes. Ambos amaban el silencio de las montañas, la belleza austera del invierno, y tenían un profundo respeto por la sabiduría tradicional que se perdía en el mundo moderno. Elena compartía historias de sus años estudiando veterinaria en la gran ciudad y cómo había sentido que perdía su alma en el ambiente urbano hasta que decidió regresar a las montañas de su infancia. El artesano, a su vez, comenzó a abrirse sobre su arte, mostrándole piezas que nunca había mostrado a nadie, esculturas que capturaban emociones demasiado crudas para ser vendidas. La tensión con Blackwood, sin embargo, seguía creciendo, como nubes de tormenta en el horizonte. El promotor intensificó sus esfuerzos, enviando representantes para presionar a los residentes locales, ofreciendo tentadoras sumas por tierras que habían estado en las mismas familias durante generaciones. La comunidad estaba dividida. Algunos veían la oportunidad de escapar de la pobreza, mientras que otros reconocían la amenaza a su forma de vida. El artesano participó en varias reuniones comunitarias, algo que no hacía años,
sintiéndose obligado a actuar no solo por sí mismo, sino por todos los que llamaban a esas montañas su hogar. Fue durante una de esas reuniones cuando ocurrió la cuarta gran vuelta, de impacto medio. Jacob, el anciano historiador del pueblo que guardaba los registros históricos en su casa centenaria, reveló que existían antiguos documentos sobre derechos de agua y tierras protegidas que podrían complicar los planes de Blackwood. El problema era que muchos de esos documentos estaban perdidos o en muy mal estado de conservación. La comunidad necesitaba pruebas concretas para impugnar legalmente las maniobras de Blackwood, pero encontrarlas sería como buscar una aguja en un pajar. El tercer momento romántico crucial ocurrió en una noche de tormenta, cuando Elena apareció en la puerta del artesano empapada y temblando. Había estado atendiendo una emergencia en una granja lejana cuando su auto se había averiado, y la casa del artesano era el refugio más cercano. Mientras se calentaba cerca de la chimenea, envuelta en una manta que olía a atlas y a madera, compartió sus miedos sobre lo que Blackwood podría hacerle a la comunidad. Fue un momento de vulnerabilidad mutua, donde ambos bajaron la guardia y hablaron sobre pérdidas pasadas, sueños incumplidos y la testaruda esperanza que los mantenía luchando. El artesano preparó té de hierbas recogidas en la montaña y pasaron horas conversando mientras la tormenta rugía afuera. Atlas acostado a sus pies como un silencioso guardián. A medida que la primavera avanzaba hacia el verano, la situación se volvió crítica. Blackwood había logrado comprar varias propiedades estratégicas y comenzó a traer maquinaria pesada a la región. El sonido de motores y excavadoras resonaba por las montañas, perturbando la paz milenaria del lugar. Atlas reaccionaba con creciente pánico a esos sonidos, a menudo huyendo al bosque y necesitando ser buscado y calmado. El artesano se daba cuenta de que el trauma del perro era profundo, ligado a recuerdos que quizás nunca comprendiera completamente. La quinta gran vuelta, también de impacto medio, llegó a través de un descubrimiento accidental de Elena. Mientras investigaba antiguos registros veterinarios para un proyecto personal, encontró documentación sobre una perrera ilegal que Blackwood realmente había mantenido años atrás. Los registros incluían fotos de perros maltratados y abandonados, y entre ellos, Elena identificó a uno que podría ser Atlas cuando era cachorro. La revelación confirmó las sospechas del artesano y fortaleció su determinación de detener a Blackwood, ahora no solo por principio, sino por justicia personal. Un acontecimiento crucial ocurrió cuando una gata callejera comenzó a aparecer regularmente en la propiedad del artesano. Era una criatura elegante de pelaje atigrado y ojos de un verde penetrante, que observaba a Atlas y al artesano desde lejos con una calculada curiosidad. El artesano la llamó Minerva, en homenaje a la diosa de la sabiduría, ya que había algo extrañamente sabio en su comportamiento. Parecía surgir siempre en momentos significativos, como si estuviera conscientemente presenciando los acontecimientos que se desarrollaban. El cuarto momento romántico crucial ocurrió durante el Festival de Verano del pueblo, una tradición centenaria que Blackwood planeaba eliminar en sus planes de desarrollo. Elena invitó al artesano a acompañarla, argumentando que era importante mostrar unión comunitaria. Fue la primera vez en años que el artesano participaba en un evento social, y la experiencia fue simultáneamente aterradora y liberadora. Bailaron al son de la música folclórica local, los cuerpos moviéndose en sincronía natural, y por algunos preciosos momentos, el peso de las preocupaciones pareció desaparecer. Atlas los observaba desde afuera del salón, la cola moviéndose en señal de aprobación, mientras Minerva observaba desde su percha en el techo. La sexta gran vuelta, de impacto medio, ocurrió cuando el artesano descubrió que su propia propiedad estaba en la mira de Blackwood. Surgieron documentos legales cuestionables, alegando irregularidades en antiguos registros de propiedad. Era una táctica común de Blackwood, crear suficiente confusión legal para forzar a los propietarios a vender a precios irrisorios
solo para evitar costosas batallas judiciales. El artesano sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. No era solo su hogar el que estaba amenazado, sino el santuario que había creado para sí mismo y para Atlas. La primera gran tensión dramática ocurrió en una fatídica mañana, cuando el artesano se despertó con el sonido de máquinas pesadas, acercándose peligrosamente a su propiedad. Blackwood, impaciente con la resistencia legal, había decidido forzar la situación iniciando trabajos de demarcación en tierras disputadas. Atlas estaba frenético, corriendo de un lado a otro, ladrando desesperadamente a las máquinas que invadían su territorio. El artesano intentó confrontar a los trabajadores, pero tenían órdenes expresas y documentos que, aunque cuestionables, daban apariencia de legalidad a sus acciones. El momento más crítico llegó cuando Atlas, en su agitación, corrió hacia las máquinas, decidido a proteger su territorio. Una excavadora, operada por un trabajador distraído, casi lo golpea, y solo los rápidos reflejos del artesano, que se arrojó delante del perro, evitaron una tragedia. El incidente, presenciado por varios residentes locales que se habían reunido al oír el ruido, creó una ola de indignación que se extendió por la comunidad como un reguero de pólvora. Fue entonces cuando Minerva, la gata que hasta entonces parecía solo una observadora pasiva, demostró su verdadero valor. Con una sorprendente agilidad, guió al artesano y a Atlas a través de un sendero oculto que conducía a una parte antigua y olvidada de la propiedad. Allí, semienterrado bajo décadas de hojas y tierra, encontraron un mojón de piedra con inscripciones que delimitaban antiguos límites territoriales. Más importante aún, cerca del mojón había una cueva natural donde descubrieron no solo documentos históricos preservados en una caja de metal, sino también evidencia de un manantial subterráneo, protegido por antiguas leyes ambientales que Blackwood desconocía. La séptima gran vuelta, esta vez de gran impacto, llegó con el contenido de los documentos encontrados. No solo confirmaban los derechos territoriales históricos de la comunidad, sino que también revelaban que toda el área estaba bajo protección especial debido al manantial, que proporcionaba agua a varios arroyos que alimentaban el valle. Cualquier desarrollo que amenazara esa fuente hídrica era ilegal bajo múltiples jurisdicciones. Era la munición legal que la comunidad necesitaba para enfrentarse a Blackwood. El quinto y más significativo momento romántico ocurrió cuando Elena, emocionada con el descubrimiento, abrazó espontáneamente al artesano. Fue un momento de pura alegría compartida, y cuando se separaron, ambos se dieron cuenta de que algo fundamental había cambiado entre ellos. El artesano, que había pasado años evitando conexiones emocionales, se encontró no solo aceptando, sino deseando la proximidad de Elena. Ella, a su vez, vio en él no solo al talentoso ermitaño, sino a un hombre de profundidad y coraje que ocultaba un corazón amable bajo capas de protección. La batalla legal que siguió fue intensa. Blackwood, acostumbrado a intimidar a las comunidades rurales pobres, se encontró por primera vez enfrentando una oposición organizada y bien documentada. El artesano, apoyado por Elena y guiado por Jacob, el historiador, lideró los esfuerzos para autenticar y presentar las pruebas. La comunidad, antes dividida, se unió ante la amenaza común. Incluso aquellos que habían considerado vender sus tierras se dieron cuenta de que lo que Blackwood ofrecía en dinero no compensaba lo que perderían en identidad y herencia. La segunda gran tensión dramática ocurrió durante una audiencia crucial en el tribunal regional. Blackwood, desesperado al ver sus planes desmoronarse, intentó una última jugada sucia. Presentó documentos que alegaban que el artesano había falsificado las pruebas encontradas y trajo testigos pagados para corroborar sus afirmaciones. Por un momento terrible, pareció que la verdad sería enterrada bajo el peso del dinero y la influencia. Fue entonces cuando algo extraordinario sucedió. Atlas, que había acompañado al artesano al tribunal,
comenzó a gruñir y ladrar furiosamente a uno de los supuestos testigos. El hombre, nervioso por la reacción del perro, terminó contradiciéndose en su testimonio, revelando inconsistencias que desmoronaron toda la narrativa de Blackwood. La octava gran vuelta, de gran impacto, llegó cuando el juez, impresionado por las pruebas e incómodo con las tácticas de Blackwood, no solo decidió a favor de la comunidad, sino que también ordenó una investigación sobre las prácticas comerciales del promotor. Lo que comenzó como una batalla por una pequeña comunidad montañesa, se convirtió en un caso que expuso una red de corrupción y explotación que se extendía por toda la región. Blackwood vio su imperio comenzar a derrumbarse, enfrentando no solo la pérdida de este proyecto, sino investigaciones criminales que amenazaban toda su operación. El artesano, exhausto pero victorioso, regresó a su casa en la montaña con Mia Susan Atlas a su lado y Elena sosteniendo su mano. La comunidad los recibió como héroes, pero para el artesano, la mayor victoria no estaba en el tribunal, sino en la transformación interior que había experimentado. Las paredes que había erigido alrededor de su corazón se habían derrumbado completamente, reemplazadas por conexiones genuinas con Elena, con la comunidad y, sobre todo, con Atlas, quien había probado que el amor y la lealtad podían curar incluso las heridas más profundas. La novena gran vuelta, también de gran impacto, llegó semanas después, cuando Blackwood, enfrentando la ruina financiera y la desgracia pública, apareció inesperadamente en la puerta del artesano. No venía con amenazas o sobornos, sino con algo que el artesano nunca había esperado: remordimiento. Con voz entrecortada, confesó que Atlas era de hecho uno de los perros de su antigua perrera ilegal, abandonado cuando era cachorro durante una operación policial de la que había escapado. Ver al perro sano y amado, y presenciar la feroz lucha del artesano para protegerlo, había despertado algo que hacía mucho tiempo dormía en su conciencia. No pedía perdón, porque sabía que algunos actos son imperdonables, pero quería que el artesano supiera que su coraje había plantado una semilla de cambio. La 10ª y última gran vuelta sutil llegó cuando Minerva, la gata misteriosa, reveló que estaba preñada. El artesano y Elena, ahora oficialmente una pareja, se dieron cuenta de que había elegido su propiedad como un lugar seguro para criar a sus cachorros. Era como si el universo estuviera ofreciendo otro ciclo de renovación y esperanza. Atlas, lejos de mostrar celos, asumió un papel protector con Minerva, demostrando que el amor, cuando es verdadero, se multiplica en lugar de dividirse. La tercera y última gran tensión ocurrió cuando una tormenta de verano excepcionalmente violenta amenazó la región. Vientos con fuerza de huracán y lluvias torrenciales causaron deslizamientos de tierra e inundaciones. El manantial protegido, irónicamente, se convirtió en una amenaza cuando su flujo aumentó dramáticamente. El artesano, Elena y otros miembros de la comunidad trabajaron incansablemente para proteger las propiedades más vulnerables. Fue durante esta crisis que Atlas demostró una vez más su extraordinario valor. Cuando una niña del pueblo quedó atrapada en una zona inundada, fue Atlas quien, nadando contra la corriente furiosa, logró alcanzarla y mantenerla a salvo hasta que llegó el rescate. El desenlace de la historia trajo profundas transformaciones para todos los involucrados. El artesano, inspirado por los eventos, decidió transformar parte de su propiedad en un santuario para animales abandonados o heridos. Con la ayuda de Elena, quien aportó sus conocimientos veterinarios y el apoyo de la comunidad, crearon un refugio que se convirtió en un modelo para otras regiones. Atlas se convirtió en el embajador no oficial del santuario, ayudando a calmar y socializar a nuevos animales traumatizados. Su historia de rescate y redención inspiró donaciones y voluntarios de toda la región. La propiedad del artesano floreció de maneras que nunca había imaginado. Donde antes solo había soledad y silencio, ahora había vida abundante. Perros, gatos y ocasionalmente otros animales salvajes heridos
encontraban refugio temporal o permanente. Niños del pueblo lo visitaban regularmente para aprender sobre el cuidado de los animales y el respeto por la naturaleza. El artesano continuó creando sus esculturas, pero ahora con una nueva dimensión. Cada pieza contaba una historia de resiliencia y esperanza, a menudo inspiradas en los animales que pasaban por el santuario. Elena y el artesano se casaron en una sencilla ceremonia celebrada en lo alto de la montaña, con Atlas como portador simbólico de las alianzas, y Minerva y sus cachorros como invitados de honor. Toda la comunidad asistió, celebrando no solo la unión de la pareja, sino también la victoria colectiva sobre las fuerzas que amenazaron con destruir su forma de vida. Jacob, el historiador, ofició la ceremonia entrelazando tradiciones antiguas con la historia moderna de resistencia y renovación que todos habían vivido. Blackwood, cumpliendo condena por sus actividades ilegales, sorprendió a todos al hacer una donación sustancial al santuario desde la prisión. En una carta al artesano, escribió que observar la transformación de Atlas de víctima abandonada a héroe local había sido el espejo que finalmente lo había obligado a ver la monstruosidad de sus propias acciones. Prometió que, cuando fuera libre, dedicaría el resto de su vida a reparar los daños que había causado. El artesano, después de mucho reflexionar, respondió con una sola línea: todo ser merece una oportunidad de redención. La vida en la montaña estableció un nuevo ritmo armonioso y pleno. Las estaciones continuaban su ciclo eterno, pero ahora cada una traía sus propias alegrías y desafíos compartidos. En invierno, el santuario se convertía en un refugio cálido para los animales que de otra manera no sobrevivirían al frío. En primavera, los cachorros nacidos bajo su cuidado daban sus primeros pasos torpes en la hierba nueva. El verano traía visitantes y voluntarios, difundiendo el mensaje de compasión y cuidado. Y en otoño, cuando las hojas pintaban las montañas en tonos de fuego, el artesano a menudo se detenía para reflexionar sobre el viaje que había comenzado con un solo ladrido en la nieve. Atlas envejeció con gracia, su hocico volviéndose gris, pero sus ojos manteniendo el brillo de la sabiduría y el amor. Se convirtió en una leyenda viva en la región, el perro que había salvado no solo a una niña, sino a toda una comunidad. Los niños que lo conocieron cuando era cachorro, ahora llevaban a sus propios hijos para escuchar su historia. Elena documentó cuidadosamente sus técnicas de cuidado animal, creando un manual que se convirtió en referencia para otros santuarios. El artesano, a su vez, creó una serie de esculturas que contaban la historia de su transformación, donando los beneficios de las ventas a causas de protección animal. Minerva, fiel a su nombre, demostró ser una sabia matriarca. Sus cachorros, criados en el ambiente de amor y seguridad del santuario, se convirtieron en gatos excepcionalmente sociables y gentiles, muchos de ellos encontrando hogares amorosos en la comunidad. Ella mantuvo su hábito de aparecer en momentos significativos, como si aún estuviera conscientemente guiando los destinos de aquellos a quienes amaba. La relación única entre ella y Atlas se convirtió en símbolo de cómo las diferencias pueden superarse cuando existe respeto mutuo y un propósito común. La transformación del artesano fue quizás la más profunda de todas. El hombre que, un día, había elegido el aislamiento como protección contra el dolor, se había convertido en el corazón palpitante de una vibrante comunidad. Sus manos, que antes creaban arte en la soledad, ahora creaban belleza mientras enseñaba a jóvenes aprendices. Su corazón, que temía amar de nuevo, ahora rebosaba de amor por Elena, por Atlas, por cada criatura que encontraba refugio en su santuario. La cicatriz del abandono no había desaparecido, pero se había transformado en fuente de empatía y comprensión. Elena floreció en su papel múltiple de veterinaria, educadora y cofundadora del santuario. Su sociedad con el artesano era equilibrada y complementaria. Donde él aportaba intuición y conexión emocional con los animales, ella aportaba conocimiento técnico
y habilidades organizativas. Juntos, crearon protocolos de cuidado que respetaban tanto la ciencia moderna como la sabiduría tradicional. Su amor, nacido en medio de crisis y fortalecido a través de un propósito compartido, se convirtió en ejemplo de cómo las relaciones pueden ser tanto refugio como fuerza transformadora. El santuario expandió su misión más allá del cuidado animal. Se convirtió en un centro de educación ambiental, promoviendo la comprensión de la interconexión entre humanos, animales y naturaleza. Se desarrollaron programas especiales para niños con dificultades emocionales o sociales, utilizando la interacción con animales como herramienta terapéutica. Atlas, incluso en su avanzada edad, mostraba infinita paciencia con esos niños, como si comprendiera que su papel ahora era transmitir la curación que había recibido. La comunidad, fortalecida por la victoria sobre Blackwood y unida por el propósito común, prosperó de maneras inesperadas. El turismo sostenible, atraído por la belleza natural preservada y la inspiradora historia del santuario, trajo recursos económicos sin comprometer la identidad local. Los jóvenes que se habían marchado a las ciudades comenzaron a regresar, encontrando propósito y sustento en la nueva economía basada en la conservación y el cuidado. La montaña, que Blackwood había querido transformar en un parque infantil para unos pocos privilegiados, se convirtió en un símbolo de cómo las comunidades pueden resistir y prosperar manteniendo sus valores. Años después, en una tarde de invierno similar a aquella en la que todo comenzó, el artesano estaba en su taller cuando escuchó un sonido familiar, un ladrido solitario procedente del bosque. Esta vez no dudó. Con Atlas ahora moviéndose más despacio pero aún determinado, a su lado siguió el sonido. Encontraron a otro perro abandonado, esta vez un cachorro asustado y hambriento. El ciclo comenzaba de nuevo, pero ahora con la sabiduría acumulada de años de experiencia y una red de apoyo lista para ayudar. Mientras el artesano se acercaba gentilmente al cachorro, Atlas observaba con aprobación, como si pasara el testigo a la siguiente generación. El legado de aquel primer rescate en la nieve se extendía mucho más allá de lo que cualquiera podría haber imaginado. Publicaciones académicas estudiaban el modelo del santuario como ejemplo de desarrollo comunitario sostenible. Se hicieron documentales, difundiendo el mensaje de esperanza y transformación. Pero para el artesano, el verdadero legado estaba en los momentos tranquilos. El reconfortante peso de Atlas durmiendo a sus pies, el ronroneo de Minerva en el alféizar de la ventana, la sonrisa de Elena al entrar en casa después de un día de trabajo, y el profundo conocimiento de que elegir amar, a pesar del riesgo de pérdida, era la única elección que realmente importaba. La historia de aquel hombre solitario, del perro abandonado en la nieve y de la comunidad que se unió para proteger su hogar, se convirtió en una leyenda moderna en las montañas. Los padres contaban a sus hijos como prueba de que un único acto de compasión puede desencadenar olas de transformación que tocan incontables vidas. En las noches estrelladas, cuando el viento susurraba entre los pinos, algunos juraban aún oír ecos de aquel primer ladrido desesperado, ya no como un sonido de desesperación, sino como un llamado de esperanza. El viaje que había comenzado con miedo y renuencia culminó en plenitud y propósito. El artesano aprendió que las heridas más profundas, cuando se exponen a la luz del amor y la aceptación, pueden transformarse en fuentes de extraordinaria fuerza. Atlas enseñó que la lealtad trasciende las palabras y que el verdadero amor se demuestra en la acción. Elena demostró que el coraje de acercarse a un corazón herido puede florecer en una sociedad transformadora. Minerva reveló que la sabiduría a menudo proviene de los lugares más inesperados, y la comunidad demostró que cuando las personas se unen en torno a valores compartidos, pueden resistir fuerzas aparentemente invencibles. Así, en aquella montaña donde el invierno aún traía nieve y el verano aún traía vida, el santuario continuaba su sagrada misión.
Cada animal rescatado, cada vida transformada, cada corazón abierto al amor a pesar del miedo, era un testimonio vivo de que la esperanza, como el manantial protegido en las profundidades de la tierra, siempre encuentra un camino para fluir, sin importar cuán duro sea el suelo o cuán largo haya sido el invierno. La luz que el artesano había encendido en aquella tarde gris, al elegir seguir un ladrido en la nieve, continuaba brillando, guiando a otros perdidos en la oscuridad hacia el calor del hogar y la promesa de renovación. Y tú, que has escuchado esta historia de fe y transformación, ¿en qué momento permitirás que la esperanza florezca en tu propio desierto interior?